debieron haber servido todos esos años. Oye, pero me está subajando, me está diciendo que no sé ni siquiera hablar, leer y escribir. Bueno, diríamos en forma correcta, ¿verdad? Sí. Porque podemos leer y no entender las cosas. No nos sirve. ¿Sí? Entonces tenemos que ir al fondo de las cosas para poder entender a lo que estamos refiriéndonos. Ah, muy bien. Hay energía que se engloba dentro del espectro electromagnético y a esa energía se le llama radiación electromagnética. Constituye una combinación de campos eléctricos y magnéticos oscilantes que se propagan a través del espacio transportando energía de un lugar a otro. Estamos manejando energía. Se puede considerar no como una serie de ondas, sino como una haz o flujo de partículas llamadas fotones, de acuerdo a la teoría cuántica de Planck. Esta dualidad onda-corpúsculo hace que cada fotón tenga energía directamente proporcional a la frecuencia de la onda asociada. Esta energía viaja en forma de ondas. La longitud de onda es el espacio que hay entre una cresta y otra cresta, o un valle y otro valle. Y entonces la cantidad de energía que tenga cada fotón es directamente proporcional a la frecuencia de la onda asociada. Son principios de física básica, les vuelvo a repetir. Aquí tienen la representación del espectro electromagnético y los diferentes tipos de energía que se engloban en ellos. Están viendo los rayos cósmicos en uno de los extremos, los rayos gamma, los rayos X, la luz visible que se va a desglosar en los diferentes colores de acuerdo precisamente a la longitud de onda ubicada dentro de este espectro electromagnético. Luego sí, la radiación infrarroja, las microondas y las ondas de radio. Entonces, estos tipos de energía se engloban dentro del espectro electromagnético. Si se dan cuenta, a menor longitud de onda, mayor será la cantidad de energía y mayor el efecto. Ya recuerdan la definición de energía, ¿verdad? ¿Alguien me la recuerda? Antonio Israel, por ejemplo. ¿Qué es energía? ¿No la escuchamos? Víctor Baltasar, porque Antonio no puede conectarse. Es la capacidad para realizar un trabajo. Es todo aquello capaz de realizar un trabajo, ¿verdad? Ok, entonces, pues hay mayor cantidad de energía en los rayos X, en los rayos gamma y más todavía en los rayos cósmicos. Recuerden que la energía que se libera a partir de partículas pequeñas va a ser impresionante. Y si ustedes se adentran un poquito en lo que es la energía atómica, pues ocurre por la liberación de la fisión del átomo, ¿verdad? La destrucción del átomo. Estructuras muy pequeñitas van a liberar grandes cantidades de energía. Ok, entonces aquí están englobados los rayos X y se van a diferenciar del resto de la energía por su longitud de onda. Tenemos otra imagen, hay muchas imágenes del espectro electromagnético. Como se dan cuenta, aquí está más desglosado. Las ondas de radio en los diferentes parámetros que ustedes ya, de hecho, las manejan. Onda corta, onda media, onda larga, UHF, VHF. Y todas esas palabras las han escuchado, de repente las han utilizado. Todos están ahora utilizando sus ojos para ver los diferentes colores. Y pues eso va en relación a la energía y la diferente longitud de onda que esta va a tener.
Entonces, los rayos X son energía. Ahora, vamos a ver cómo se producen y dónde se producen los rayos X. Los rayos X se producen en el tubo de rayos X. El tubo de rayos X, pues es una modificación del tubo de Crookes que utilizó inicialmente Röntgen. El tubo de rayos X es una ampolla de cristal al alto vacío que en su interior contiene una terminal positiva y una terminal negativa. Tiene un cátodo y un ánodo, una terminal negativa y una terminal positiva. ¿Qué implica? Bueno, que aquí en este instrumento, que es el tubo de rayos X, se va a aplicar energía. ¿Qué tipo de energía? Bueno, vamos a aplicarle corriente eléctrica, energía eléctrica. ¿Y qué es la energía eléctrica? Eden, ¿me quiere decir qué es la energía eléctrica? ¿No le escuchamos? ¿Puede abrir su micrófono? Sí, doctor, es que estoy pensando cómo definirlo correctamente. Sería como aquella, pues igual sería como aquella fuerza que se requiere para realizar un trabajo, pero no sabía cómo definirla exactamente. O sea, está definiendo energía, ¿sí? Ok. Bueno, yo les voy a insistir entonces, ¿sí? Por ahí vienen los problemas. No saber cosas tan básicas como qué es la electricidad, ¿sí? En cualquier libro de física se van a dar cuenta que ustedes que la energía eléctrica está constituida por un flujo de electrones. Un flujo de electrones que puede ser continuo o puede ser alterno. Hay energía eléctrica continua, energía eléctrica alterna. Ese flujo de electrones tiene que ser conducido hacia el sitio donde se quiere utilizar. Porque esa energía proviene de otra energía. Les decía que la energía no se crea ni se destruye, solo se transforma. Entonces, la energía eléctrica tiene que ser conducida. Ustedes utilizan energía eléctrica todos los días, pero me doy cuenta que no saben qué es la energía eléctrica. ¿Sí? ¿Ok? Entonces, se transmite a través de cables. La energía eléctrica se puede transmitir por diferentes medios. Lorena Capín me dice, ¿cuál es el mejor medio para transmitir la corriente eléctrica, la energía eléctrica? Lo ven hasta en las películas, ¿no? Así de terror. Pues el agua. El agua, ¿verdad? Sí. El agua es un excelente medio para transmitir la corriente eléctrica, la energía eléctrica, pero no se puede manejar, no se puede controlar, ¿sí? Y es muy peligroso. Entonces, la mejor forma de conducir la energía eléctrica es a través de cables de cobre, que por cierto se tienen que aislar para no condicionar daños. ¿Ok? Esa energía eléctrica, una corriente de electrones, es llevada hacia el filamento de la terminal negativa, hacia el cátodo, ¿sí? Y en este filamento se coloca enfrente una terminal positiva. ¿Qué carga tienen los electrones? Los electrones tienen carga negativa. ¿Qué va a pasar cuando pasan enfrente de una carga positiva? Van a ser fuertemente atraídos. Entonces, los electrones que vienen por el filamento se van a desprender para ir a chocar contra la terminal positiva del ánodo. En el choque de los electrones con esta terminal positiva, que es una placa metálica, se va a producir otro tipo de energía. La energía eléctrica va a cambiar. Y entonces, aquí se están produciendo los rayos X. La energía eléctrica se convierte en rayos X, pero resulta que esto es una máquina ineficiente.
yo siempre he pensado que es una máquina ineficiente. ¿Por qué? Del choque de los electrones con la placa del ánodo, con la terminal positiva, el 99% de la energía se transforma en calor. Apenas 1% se convierte en rayos X. Entonces, a partir de la corriente eléctrica, vamos a obtener dos tipos de energía, calor y rayos X. Los rayos X constituyen apenas el 1% de toda la corriente eléctrica que utilizamos. Muy bien, entonces ahorita nos estamos dando cuenta dónde se producen los rayos X y cómo se producen los rayos X. Esos rayos X se produjeron al choque de los electrones con la placa metálica a nivel del ánodo. Como aquí se produce una gran cantidad de calor en este choque de electrones contra el metal, pues el metal tiene que ser uno que tenga un alto punto de fusión. Esto es que no cambie de estado sólido a líquido o gaseoso con el calor, porque ustedes ya saben, la temperatura va a modificar la composición de la materia. Y entonces, este metal tiene que ser de un alto punto de fusión. Habitualmente se utiliza tungsteno o molibdeno, que tienen un alto punto de fusión para que el ánodo sea duradero, que no se destruya. Muy bien. Pero entonces estamos diciendo que pues vamos a requerir corriente eléctrica. Ya tenemos el tubo de rayos X, ahí se va a producir el efecto pues del choque de los electrones con la placa metálica en el ánodo. Y vamos a requerir altas cantidades de corriente eléctrica. Gerardo Murguía, ¿me dice cómo se mide la corriente eléctrica? ¿No es en watts? ¿Mm? ¿En watts? ¿Un amperaje? ¿En watts? ¿La corriente eléctrica? O en amperaje, la verdad, siempre me confundía con eso. Ya se confundió. Ok, ¿qué tiene que hacer para no confundirse? ¿Me dice? Buscar las definiciones, anotarlas, quizá. ¿En dónde? Pues en un cuaderno y poder diferenciarlas entre ellas. Ok. Para no confundirse, como dicen, lo único que tenemos que hacer es ponernos a estudiar, ¿verdad? Para tener bien claro el conocimiento. ¿Sí? Y tenemos que ponernos a estudiar, pues en los libros correspondientes a la materia que queremos aprender. ¿Se vale estudiar en cualquier lado? Bueno, si quiero obtener malos resultados, sí se vale estudiar en cualquier lado. Pero si van a estudiar física, pues lo tienen que estudiar en un libro de física, ¿verdad? Si van a estudiar anatomía, lo tienen que estudiar en un libro de anatomía. Así sencillo. Y están en una disciplina científica, ya les decía, en donde todo lo que ustedes digan debe ser basado en evidencia científica. Y en la ciencia no se vale el yo creo, yo pienso o yo siento. Yo creo que puede ser esto, no, pues no crea. Sí. Tiene que comprobarlo. Y como no somos científicos puros, no nos dedicamos a hacer experimentación, pues no nos queda otra más que meternos a los libros para ver lo que otros ya han demostrado. Que afortunadamente les gusta compartir el conocimiento y lo escriben. Entonces tenemos que estar leyendo en forma continua. Decíamos que vamos a requerir entonces altas cantidades de corriente eléctrica. Hay dos unidades que vamos a utilizar en la corriente eléctrica. El voltaje y el amperaje. Una de conducción, otra de resistencia. Entonces, lo más usual es que ustedes hablen de los
de los volts. Inclusive se refieren a corriente de alto voltaje, ¿verdad? Pero vamos a necesitar entonces grandes cantidades de corriente eléctrica. Pues se lo pedimos a Comisión Federal de Electricidad, ¿verdad? Que la vende barata, por cierto. Para tomar una radiografía del tórax, que es una de las en las que utilizamos menos cantidad de energía eléctrica, probablemente requiramos 70, 80 kilovolts. Hay estudios radiológicos en los que vamos a requerir hasta 150 kilovolts. Mariana Mojica, la corriente eléctrica que usted utiliza todos los días conectándose a un tomacorriente en la pared, ¿de cuántos voltios es? ¿De cuántos voltios es? ¿Sí utiliza, sí conecta aparatos eléctricos todos los días? ¿Eh? Sí, ¿De cuántos nosotros voltios es? más o menos como, ay no, la verdad no sé si sean como 100 voltios o algo así. Son 100 voltios. Sí. No, la Mariana verdad no sé. Alcocer, ¿qué voltaje está utilizando normalmente? La verdad desconozco. Desconoce. Entonces, la vida diaria para ustedes es desconocida. ¿Sí? ¿No les preocupa? A mí sí me preocuparía, ¿eh? Porque lo usan todos los días. Jorge Aguirre, su computadora utiliza los 120 volts que normalmente se obtienen en un tomacorrientes. Pues es de 100 a 240, supongo que menos una computadora. 240 volts para una computadora. No, en la corriente doméstica es de 100 a 240. Bueno, normalmente en su casa va a tener 120 volts. Va a tener 240 volts para aparatos más grandes como el equipo de refrigeración. Pero su computadora, ¿podría conectarla a 120 volts? A 200. A 200, seguro. Una laptop. Rubén Millán, ¿está de acuerdo con Jorge? Pues las computadoras tienen un regulador para que no consuma tanta energía o la Para adecuada. que no consuma, Para que o consuma para la que no le adecuada. llegue. O sea, dense en cuenta, estamos hablando de energía, ¿sí? La transmisión de la corriente eléctrica condiciona calor y esa cantidad de calor va a ser directamente proporcional a la cantidad de energía. Mientras más voltaje, mayor cantidad de energía, mayor calor se produce. ¿Qué le va a pasar a un carrito pequeñito que le conectan alta corriente eléctrica? Pues los cablecitos no van a soportar la cantidad de calor. ¿Y qué les pasa? Pues se va a quemar, ¿verdad? Sí. Se destruyen todos los cables. En la computadora va a pasar lo mismo. ¿La computadora tendrá cables muy gruesos adentro? No, son muy delgaditos. Entonces, también algo que ustedes no han tenido la curiosidad de ver, la computadora va a utilizar muy baja voltaje, muy poca corriente. ¿Y cómo lo va a lograr? Bueno, ya nos decía Rubén que tienen un transformador. Todas sus computadoras tienen un transformador. ¿Alguien me dice qué voltaje utiliza una computadora? Pues nomás volteen a ver su transformador y ahí dice, ¿sí? 19 volts. ¿Qué le pasaría si lo conectan directamente a 120 volts? Sin el transformador, la destruyen. Y si la conectan a 240, Jorge, pues va a quedar hecha chicharroncito, ¿sí? Por la gran cantidad de calor que se produce, por la resistencia al paso de los electrones, porque los cables son muy delgaditos. ¿Ya vieron su transformador y se dieron cuenta que es de bajo voltaje?
Nomás por curiosidad, pues. Sí, ahí están los volts. Mariana, ¿ya me dice cuánto dice en su computadora? ¿Yo, Mariana? ¿O la otra Mariana? Mariana Alcocer. Es que creo que nomás viene en mi cargador. Deje de voltear la. Ah, la tienen sin el cargador. Usted le dicen cargador, ¿verdad? Pero pues, la realidad es que es un transformador. ¿Pero por qué voy a esto? Bueno, porque nosotros en rayos X requerimos altas cantidades de corriente. Decíamos, Rubén, que hasta 150 kilovolts. ¿Cuántos volts necesito entonces? Cerca de 20. O sea, estoy hablando de 150 kilovolts. Si yo quiero hablarlo en volts, ¿cuánto sería? ¿La pregunta es abierta, doctor, o es específicamente para él? A ver, Mariana, Alcocer otra vez. Si estoy hablando de que necesito 150 kilovolts, ¿a cuántos volts equivalen? 150. ¿Pregunta o afirma? Afirmo. Ah, otra vez fuerte. 150,000. 150,000 volts necesito para el equipo de rayos X, ¿verdad? Sí. ¿Se los puedo pedir a Comisión Federal de Electricidad? No. Ellos en una instalación industrial o una instalación de muy alto voltaje me pueden proporcionar hasta 480 volts. Pero yo necesito 150,000. ¿Qué tengo que tener? Bueno, mis equipos de rayos X tienen que tener un transformador. A diferencia del que usan en su computadora, el transformador tiene que hacer de su vida. Se va a alimentar con 480 volts y nos va a proporcionar hasta 150,000. Entonces, todos los equipos de rayos X, aparte de del instrumento más importante, que es el tubo, pues requieren un transformador de corriente. Los cables que van a llegar al tubo de rayos X son cables muy gruesos, tan gruesos como los del tendido eléctrico. Ustedes ya saben que esa corriente eléctrica, pues, nos es enviada desde plantas en las que se está produciendo. Bueno, otra vez se está transformando un tipo de energía en otra, ¿verdad? Hay diferentes formas de producir la corriente eléctrica que ustedes también al momento actual, pues deberían de conocer en amplitud. Aunque, pues, ¿qué tipo de conocimiento es ese, América Alvarado? Del que estamos hablando, del que sirve para la vida todos los días, etcétera. Empírico. Empírico. Me Pues no sé. asusta, me asusta, sí. En general. Marta Reyes, ¿qué tipo de conocimiento es? Básico, ¿Mm? conocimiento básico. Bueno, le llamaríamos cultura general, ¿verdad? Sí. Es conocimiento de cultura general. O sea, todo lo debemos de saber. Y Mario, ¿cómo se le dice a alguien que no tiene cultura general? ¿No se le puede decir ignorante, desconocedora? Bueno, está muy agresivo usted, ¿verdad? Sí. Le dicen inculto habitualmente, ¿no? Sí. Se escucha feo, ¿verdad? Hasta agresivo. Porque estamos hablando de conocimiento general. ¿Y qué les está faltando ahorita? Conocimiento general, ¿sí? Pero es importante para que entiendan todo lo que van a estar haciendo. El médico debe ser una persona muy culta, ¿sí? Tener mucho conocimiento de todo lo que está ocurriendo alrededor. Y más cuando lo tiene que aplicar. Entonces, la corriente eléctrica se obtiene de otros tipos de corriente, otros tipos de energía, perdón. La energía eléctrica la van a obtener a partir de energía mecánica, como en la caída de grandes cantidades de agua en una cascada, por ejemplo. ¿Sí? Del movimiento
de turbinas con el aire, que pues se ha puesto muy de moda ahora, la energía eólica. A partir de ahí se obtiene energía eléctrica con paneles que reciben la energía del sol, energía solar convertida en energía eléctrica. Entonces hay muchas formas de obtener la energía eléctrica, que va a llegar hasta el tubo rayos X como un flujo de electrones para producir calor y los rayos X. Muy bien, entonces nos estamos dando cuenta cómo se produce esa corriente, esos rayos X, ¿sí? Aquí tenemos otro esquema del tubo rayos X. Están viendo el cátodo, el ánodo, el filamento a nivel del cátodo, donde van a estar fluyendo la corriente de electrones. Si ustedes han sido observadores y ven una bombilla eléctrica, esa que inventó un señor por ahí, Luisa Navarrete, ¿cómo se llama el científico que inventó la bombilla eléctrica? Sí, Luisa, ¿la escuchamos? Ángel Flores, ¿nos dice quién inventó la bombilla eléctrica? Fue Thomas Edison. Tomás Edison. Tomás Alva Edison. Tomás Alva Edison, ¿verdad? Sí. Un gran inventor de principios del siglo pasado. Fundador de una de las compañías más grandes que hay en el mundo. Él me dice qué compañía fundó Tomás Alva Edison. General Electric. General Electric. Entonces, si ustedes ven una bombilla eléctrica, es un tubo de cristal al vacío. Adentro hay un filamento. ¿Sí han visto el filamento de los focos? Por ahí pasa una corriente de electrones. Y la energía eléctrica se convierte en energía luminosa. Cuando ustedes pasan corriente eléctrica por el foco, se produce energía luminosa. Ok. Aquí en el tubo rayos X también hay un filamento, lo están viendo ahí. ¿Sí? Y se van a desprender los electrones para chocar con el ánodo y formar los rayos X. Decíamos que se produce una gran cantidad de calor. Hay que disipar ese calor. El tubo rayos X está dentro de una coraza de un metal que impide el paso de los rayos X. Y vamos a ver después por qué lo impide. Esa coraza de metal es de plomo. Y entre el tubo rayos X y la coraza de metal, que aquí estaría representada en esta línea negra, en este espacio van a encontrar aceite. El aceite es un gran disipador del calor. Aparte tiene unos pequeños ventiladores, el tubo de rayos X, para disipar ese calor. Muy bien. Entonces, aquí estamos viendo el filamento y estamos viendo un flujo de electrones que van a chocar contra el ánodo, la terminal positiva, y se van a producir los rayos X. Decíamos que el 99% de la energía eléctrica se va a convertir en calor. Bueno, ¿cómo protegerla? Bueno, a pesar de que sea de muy alto punto de fusión, terminará dañándose. Y el tubo rayos X es una parte muy costosa del equipo rayos X. Entonces, trata de hacerse lo más duradero posible. ¿Qué hicieron los científicos para lograr esto? Bueno, inventaron el ánodo rotatorio. Entonces, la placa de metal donde están chocando los electrones, pues es un disco que va a estar girando continuamente. Y cuando se envía el flujo de electrones, ya no cae siempre en el mismo sitio, porque es un ánodo giratorio, un disco que está girando. Y eso hace que estos tubos de rayos X sean más duraderos. Y aparece entonces el concepto del ánodo giratorio. Decíamos que vamos a tener que estar regulando nosotros la cantidad de energía eléctrica. Y para eso, pues lo medimos
en relación al voltaje y al amperaje. Estas dos, les decía, son mediciones de diferencias de potencial y la capacidad de conducción. Entonces, vamos a utilizar energía de alto voltaje con bajo amperaje. Y mientras más voltaje, cantidad de energía eléctrica que va a correr por ellos. Y entonces tenemos que tener aparatos de medición. Vamos a utilizar corriente de muy alto voltaje, les decía hasta 150 kilovolts, 150,000 volts, pero por periodos muy cortos de tiempo. Estamos hablando inclusive de milésimas de segundo. Pero ¿cómo vamos a medir todo esto? Bueno, les vuelvo a repetir. En el equipo de rayos X tenemos sistemas de medición y tenemos entonces una consola de control. En esa consola de control nosotros vamos a regular el amperaje, el voltaje y el tiempo de las de energía eléctrica que vamos a inducir a nivel del filamento. Eso va a estar en la consola del equipo. Aquí tenemos un dibujo del tubo de rayos X, ¿sí? Vean que pues es un elemento cilíndrico que en su interior, aquí se está haciendo un dibujo de lo que hay adentro, pues aquí está el filamento de la cúpula enfocadora y aquí está el ánodo rotatorio. ¿Ok? Eso está dentro del tubo de rayos X. Aquí ven uno de los tubos de rayos X que he utilizado en mi lugar de trabajo. Ese tubo de rayos X, pues está pesado, tiene que ser soportado por diferentes mecanismos. En este caso, está soportado en una columna vertical. Y ese tubo de rayos X tiene que moverse de un lado a otro, dependiendo de dónde lo vamos a utilizar. Tiene que poderse girar el tubo de rayos X sobre su propio eje en el mástil que está fijado, en la columna. Se tiene que poder voltear, ¿sí? Y se dan cuenta, aquí vienen los cables que son muy gruesos, les decía, para entrar al ánodo y el cátodo. Aquí hay una especie de ventilador y esta es la coraza de plomo dentro de la cual está la ampolla de cristal al vacío. Bueno, los métodos de fijar el tubo de rayos X son diferentes. Les decía que es una columna, puede ser una suspensión aérea, todo un sistema que se pone en el techo de las salas de rayos X para llevar el tubo de rayos X de un lado a otro. Entonces, pues es complejo esto, ya vamos integrando todo lo que hay en una sala de rayos X. Se dan cuenta que aquí está el tubo y bueno, está saliendo el haz de rayos X a través de una ventana. Yo les semejo esto igual que cuando utilizamos un proyector. Un proyector tiene en su interior un foco con luz de muy alta intensidad. Pero si se dan cuenta, pues la luz va a salir a través de una lente. Aunque se produce una gran cantidad de luz, se enfoca a que salga por un orificio nada más. Todo el resto del proyector es negro para que la luz no se difunda. Se enfoca por un punto. Aquí va a pasar lo mismo. Los rayos X no pueden atravesar el plomo, entonces van a pasar a través de esta ventana o puerta de salida de los rayos X, que en este caso está a este nivel. Pero tenemos que tener capacidad de orientar ese haz de rayos X hacia el área que nosotros queremos explorar. ¿Y cómo vamos a manejar ese haz? Bueno, primero, pues sale por aquí. Segundo, vamos a poner este artefacto o este aparato que está en el puerto de salida, que le llamamos colimador. Esto también es de plomo y va a dejar salir los rayos X por debajo de él, pero debajo tiene unas láminas de plomo que se pueden separar en un sentido o en el otro y entonces disminuir o ampliar el sitio por donde van a estar saliendo los rayos X. Para nosotros determinar el área
a la cual tenemos que aplicar. Oiga, pero ¿cómo me voy a dar cuenta si los rayos X no son visibles? Nada más la luz visible dentro de cierto rango de longitud de onda es la que va a poder percibir nuestros ojos. Los rayos X no, ni los rayos cósmicos, ni los rayos gamma. ¿Cómo le vamos a hacer? Bueno, a alguien literalmente se le prendió el foco y aquí dentro del colimador puso un foco. Como los rayos X viajan igual que la luz, porque es energía, el haz de rayos X viajaría igual que la luz. Entonces, se pone un foco aquí dentro, se enciende para ver qué área va a abarcar la energía que está saliendo a través del colimador. Bueno, entonces ya vamos conociendo una sala de rayos X. Tenemos el tubo de rayos X, tenemos el transformador de corriente eléctrica, tenemos el sistema de soporte del tubo de rayos X, tenemos la consola de control, que vamos a ver ahorita un ejemplo, tenemos el colimador del tubo de rayos X. Ok, vamos integrando esa sala de exploración. Aquí tenemos una consola de control. Vean que hoy día son pequeñitas. Este es del equipo antiguo que yo tuve antes del que tenemos ahora en esa sala. Y quiero decirles, en los primeros equipos esta consola de control era enorme. Y tenía muchos aditamentos y era un mueble grandotote. Ahora está en la pared. Y la que tengo ahorita es como, si acaso esto, como el tamaño de una tablet, ¿sí? Y aquí tenemos los controles de voltaje, amperaje y tiempo. Y aquí nos va a estar dando la medición para saber la cantidad de corriente eléctrica, energía eléctrica que vamos a utilizar en el haz de rayos X. Vean que tiene un sistema de disparo. ¿Qué implica esto? Bueno, este sistema de disparo implica cuando nosotros vamos a enviar el haz de energía eléctrica hacia el tubo de rayos X para producir los rayos X. Y tiene dos tiempos. Vean que tiene un botón rojo, se presiona discretamente el botón y se pone a girar el ánodo. Y una vez que está girando el ánodo, se oprime más intenso y entonces ya se envía el haz de energía eléctrica hacia el tubo de rayos X. Y se produce un haz de rayos X. Es como vamos a estar manejando esto. Ahora, ya sabemos qué son los rayos X, cómo se producen los rayos X, dónde se producen los rayos X, algunos componentes del equipo de rayos X. Ya tenemos esos conceptos. ¿Habría preguntas o comentarios hasta ahorita? Yo Doctor, espero que muchos, ¿verdad? yo tengo una. ¿Sí? No me quedó muy claro qué era el colimador. El colimador, bueno, decíamos que los rayos X viajan en todas direcciones y sentidos, igual que la luz. ¿Sí? Entonces, para poder manejar nosotros el haz de rayos X como manejamos un haz luminoso en un proyector, necesitamos una ventana de salida. Pero en el proyector, yo espero que sí hayan tenido la curiosidad de ver que también tiene un colimador. La proyección que ustedes van a hacer va a depender de la luz que está saliendo. Entonces, en el lente del proyector tienen la posibilidad de abrir o cerrar y entonces se hace más grande o más pequeña la proyección. Eso es un colimador. Aquí en rayos X estamos utilizando este, ¿sí? Para que el haz de rayos X sea más grande o más pequeño. ¿Le queda más claro? Sí, doctor, gracias. Bien, ¿alguna otra pregunta? Yo, doctor. ¿Sí? Había mencionado que el ánodo rotatorio, no me quedó muy claro su función, ¿era también para proteger al tubo de rayos X del calor producido? Sí. Les decía que pues los electrones están chocando contra el ánodo, contra esa placa metálica que está en el ánodo. ¿Sí? El metal finalmente pues va a cambiar de composición por el calor. ¿Cómo le hacen para
tener una figura metálica con tal característica? Pues se funde el metal, el hierro, ¿sí? Para hacer la figura como tal, en un molde. Pero, ¿qué se necesita para fundir el hierro? Una gran cantidad de calor. ¿Sí? Ustedes han visto a los soldadores. Pueden cortar el metal, ¿verdad? ¿Y con qué lo cortan? Con calor. ¿Sí? Entonces, el metal del tubo rayos X en el ánodo se va a dañar. Para evitar ese daño, pues se genera que el calor se produzca en diferentes áreas cada vez que se está induciendo corriente eléctrica. Y eso hace más duraderos los tubos de rayos X. De todos modos se van a dañar en un momento dado, ¿sí? Y hay que reemplazarlos, pero eso les da mayor durabilidad, ¿ok? Ahora, ese sitio donde están chocando los electrones, aquí, le llamamos punto focal. También le llamamos foco del tubo de rayos X. Ese es un concepto muy importante. Aquí donde choca los electrones es el punto focal. Y ese punto focal, para fines de calidad de las de rayos X, debe ser lo más pequeño posible. Pero también, mientras más pequeño sea el punto, más fácil se va a dañar. Entonces tiene que llegar a un término medio para que tengamos una buena calidad y que los equipos duren lo más posible. Habitualmente, estos tubos de rayos X tienen un punto fino y un punto grueso. Más frecuentemente utilizamos el punto grueso. El punto fino, en forma estándar, es de 6 milímetros cuadrados. El punto grueso es de 12 milímetros cuadrados, 1.2 centímetros cuadrados. A eso se refiere con el punto focal o foco del tubo de rayos X. Bien. ¿Alguna otra pregunta? Doctor, comentó que este aparato, bueno, este aparato requiere de un voltaje de, bueno, puede llegar hasta requerir voltajes de 1500 volts, digo, 150,000 volts. Ajá. ¿Qué amperaje consume? El amperaje va a ser Porque muy variable. Comentó que era de bajo amperaje. Sí, así es. Hablamos en el rango de hasta, en tomografía contacto utilizamos el mayor amperaje. Estamos hablando de 360, 380 miliamperes. Okay. Uh-huh. De acuerdo. Es bajo el amperaje. Sí, es demasiado bajo. Pensé que iba a ser como, no sé, que iba a llegar a 1 de perdida. No. Estamos utilizando miliamperes. ¿Ok? Bien. ¿Alguna otra pregunta? Yo tengo una. Sí. Al presionar el botón de la consola, ¿qué pasaba exactamente? No me quedó muy claro. Ok. Vamos a enviar la corriente eléctrica al tubo. ¿Sí? El tubo de rayos X, pues requiere corriente eléctrica, pero nosotros la tenemos que enviar. Y va a ser, como decíamos, de muy alto voltaje, de bajo amperaje y por un determinado tiempo. Ese determinado tiempo es el momento en que se van a estar produciendo los rayos X. Mientras no oprimamos el botón, no hay formación de rayos X. Ahora, aquí viene un punto importante. Estamos produciendo rayos X. Vamos a ver que tienen efectos nocivos y que tenemos que protegernos de ellos. Eso ya ustedes lo han aprendido en forma, ahora sí que, como decían unas compañeras, en forma empírica, ¿verdad? Porque no lo han leído en ningún lado, pero saben que no hay que exponerse a los rayos X. Entonces, ¿qué pasa con esos rayos X una vez que se producen? Mario Sánchez.
¿A dónde se irán? ¿O qué pasa con ellos? Pues ya con esos rayos X, yo imagino que se van a ir a la placa, donde van a chocar y se van a hacer se va a fotopasar, o sea, se va a transmitir el átomo de la energía de rayos X a la placa, en donde se va a hacer como un copiar de la imagen que se transmitió por... ¿Y si no hay placa? Se puede digitalizar al monitor. ¿Y si no hay detector? O sea, yo produzco unas de rayos X y Sí. no tengo ninguna forma de registro. ¿Qué va a pasar con esos rayos X? Pues simplemente se van a transformar, va a llegar a su punto de inicio, donde van anotando el haz de electrones, bueno, el haz de rayos X y va a llegar hasta ahí y ahí va a permanecer la reactividad. Entonces, en la sala hay radioactividad, dice usted. En la sala rayos X. Ahí se están produciendo constantemente rayos X. Sí, ahí ¿Es una va. sala radioactiva? Sí. Alejandra Armenta, ¿está de acuerdo con Mario? Entonces, no hay que entrar a la sala de rayos X porque hay radiación. Pero va a ser mínimo, maestro. Bueno, sí va a ser una cantidad mínima porque no es tan fuerte, pero sí habrá. Alejandra, ¿está de acuerdo con Mario? Se disiparía la energía. ¿Cómo? Pues que se va a disipar la energía. La energía se va a disipar. ¿Y qué es eso de disipar? Pues se va a expandir en un... Ya, o sea, Bueno, en su clase de física básica, y otra vez volvemos a conceptos de cultura general, les dijeron que la energía es inestable, ¿sí? Es inestable, no le gusta estar en una forma específica, ¿sí? Y se transforma. Con los rayos X va a pasar lo mismo que con la luz visible, o con el calor, ¿sí? O con cualquier tipo de energía. ¿Qué sucede cuando ustedes apagan, le quitan la corriente eléctrica a un foco? ¿Qué pasó con la luminosidad que ustedes estaban produciendo? Se acaba, ¿verdad? ¿Dónde quedó esa luminosidad? Pues la energía se transformó en otro tipo de energía. Si ustedes encienden una hoguera, van a producir dos tipos de energía. Van a producir calor y van a producir luminosidad. Pero se acaban los leños y ahí se queda el calor. No. Se disipa. Cambia de forma la energía. Eso mismo está ocurriendo con los rayos X. Entonces, es falso que en una sala de rayos X va a haber radiación. Hay radiación exclusivamente en el momento en que se induce corriente eléctrica en el tubo. Nada más. Para que no vayan a tener miedo a entrar a una sala de rayos X. Pero todas las salas de rayos X deben tener en la puerta de entrada un foco de advertencia que debe estar conectado precisamente al disparador del tubo de rayos X, ¿sí? Cuando se dispara, se debe encender el foco de alerta en la puerta para que nadie entre, porque va a haber radiación en ese momento, ¿sí? Pero una vez que no está activada el tubo de rayos X, no hay radiación. ¿Alguna otra pregunta? Doctor. Sí. Bueno, no sé muy bien cómo plantear mi pregunta, ¿no? Hace cuenta que vamos a activar el aparato. Sí. Va a comenzar a proyectarse pues, rayos X. Al momento que se dejan de disparar, dice que se van a transformar. ¿Sería como irían disminuyendo su amplitud de onda? ¿O de qué forma se transformaría? Se convierte en otro tipo de energía. Así sencillo. ¿Sí? Ya no son rayos X. Sin más. Así sencillo. Bien. ¿Alguna otra pregunta? Yo, doctor. ¿Sí? Pues,
Los cables gruesos que mencionó, ¿de dónde provienen? Porque, o sea, en la foto que nos mostró de la consola, o sea, se veía muy delgadito el cable. ¿Ese cable se hace Ok. grueso o no entiendo? No, la consola nada más es para medir, es un sistema de medición, ¿sí? Pero ¿de dónde le llega la corriente eléctrica al tubo de rayos X? La corriente eléctrica le llega del transformador, recuerden. Entonces, esos cables gruesotes van del transformador hacia el tubo de rayos X. El transformador está conectado a la corriente eléctrica también a través de cables gruesos, porque el transformador habitualmente le van a llegar 480 volts, o sea, es de alto voltaje. O 240, ¿sí? Cualquiera de los dos, pero es de alto voltaje. Pero los cables gruesos del tubo RSX le llegan del transformador, ¿ok? Gracias. Bueno, vamos a pasar a ver las propiedades fundamentales de los rayos X. Muy importante. Los rayos X tienen la capacidad de atravesar la materia debido a su cortísima longitud de onda. Tienen la capacidad de atravesar. Eso se dio cuenta Röntgen, ¿verdad? Fue el descubrimiento que hizo Röntgen. Tienen la capacidad de atravesar la materia debido a su cortísima longitud de onda. Los rayos X hacen fluorescer ciertas sustancias. Ustedes se dieron cuenta en su clase de física básica que algunas sustancias químicas pueden producir luz visible cuando son expuestas a ciertos tipos de energía. Los rayos X pueden hacer fluorescer ciertas sustancias. ¿Qué implica? Que van a producir una luz visible. Los rayos X son invisibles al ojo humano. Cuando se ponen en contacto con ciertas sustancias químicas, producen una luz visible. Esto nos sirve para una forma de exploración que tenemos que se llama fluoroscopía en relación a la fluorescencia, ¿verdad? ¿Qué es la fluoroscopía? Bueno, vamos a utilizar un tubo de rayos X y vamos a utilizar una pantalla con ciertas sustancias químicas para ver en forma dinámica, in vivo, el efecto de los rayos X. Vamos a pasar al siguiente punto para entender estos dos. Los rayos X tienen la capacidad de impregnar una película fotográfica produciendo un registro que pueda hacerse visible. O sea, la capacidad de atravesar la materia lo vamos a dejar registrado en una película fotográfica. Pero eso es una imagen estática. Finalmente, estaríamos hablando como si fuera una fotografía. ¿Qué es la fluoroscopía? Pues estaríamos hablando como si viéramos un video, ¿verdad? ¿Sí? Esto es estático. Es lo que generalmente estamos acostumbrados a hacer. Obtener películas radiográficas que finalmente eran películas fotográficas porque hoy todo es electrónico. Pero los rayos X pueden hacer fluorescer ciertas sustancias para poder ver el efecto en forma dinámica. Para impregnar la película y ver el efecto de los rayos X, pues vamos a tener un objeto, que en este caso va a ser un segmento corporal. Vamos a enviar el haz de rayos X, ahorita vamos a poner un ejemplo aquí. Vamos a enviar el haz de rayos X y vamos a ver qué tanto atraviesa el objeto. Y eso va a quedar registrado en la película fotográfica o en el sensor electrónico. Ok. Aquí, los rayos X van a atravesar el objeto y llegan a una pantalla fluoroscópica. Las primeras pantallas fluoroscópicas eran de visión directa. ¿Qué quería decir? Bueno, que se asomaba el explorador a ver el efecto de los rayos X. Pero los rayos X siguen viajando, ¿verdad? ¿Dónde terminaban finalmente? En la persona que estaba haciendo la exploración. Y eso es dañino. Hoy día,
esas pantallas fluoroscópicas, la señal que se produce es enviada. Primero era un circuito cerrado de televisión. Entonces, en las salas de rayos X había circuitos cerrados de televisión. Y el efecto fluoroscópico lo veíamos en un monitor de televisión. Hoy día tenemos señal de video en lugar de cine, de televisión. Entonces, tenemos una señal de video que capta esa información y nos los lleva a una pantalla de computadora. Y podemos ver en forma dinámica el efecto de los rayos X haciendo fluoroscopía. Estas tres propiedades de los rayos X son las que nos importan desde el punto de vista radiológico. Pero nos importa que los rayos X pueden producir modificaciones biológicas y pueden ionizar los gases. Esas son dos propiedades indeseables que no quisiéramos que tuvieran los rayos X. Porque, ¿qué modificaciones biológicas pueden producir? Bueno, estamos hablando de energía. Y toda la energía va a producir calor, otro tipo de energía, ¿verdad? ¿Sí? Calor. Pueden producir quemaduras. Altas exposiciones de rayos X pueden producir quemaduras. Pero pueden producir también de lesiones cromosómicas. Y entonces, las generaciones siguientes a las personas que fueron expuestas a los rayos X pueden tener alguna malformación. Además, pueden producir cambios en el ciclo celular, alterar el ciclo celular. Y eso de alteración del ciclo celular implica que las células pierden su regulación en cuanto a la reproducción y se generan tumores. Entonces, pueden producir modificaciones biológicas. Los rayos X deben utilizarse lo menos posible. Pero aquí viene una máxima que hay en radiología. Se van a utilizar lo menos posible para obtener el efecto deseado que beneficia al paciente. ¿Sí? Este es un principio básico. Vamos a beneficiar al paciente utilizando algo que puede ser nocivo. En medicina se van a tener que acostumbrar a eso, ¿verdad? Siempre que utilizan un medicamento, ese medicamento, ya lo vieron en su clase de farmacología, tiene reacciones adversas. Pero se tiene que minimizar con respecto al beneficio que le va a otorgar al paciente. Esto mismo ocurre con los rayos X. Entonces, tenemos que tener bien claras esas propiedades de los rayos X. Atravesar la materia debido a su superficie a longitud de onda, hacer florecer ciertas sustancias y poder impregnar película fotográfica produciendo un registro que pueda hacerse visible. Muy bien. ¿Cómo vamos a utilizar los rayos X? Bueno, ya vimos dónde se forman. Aquí está el punto focal. Es el sitio del ánodo donde están chocando los electrones. Ahí se forman los rayos X. Pasan por el colimador, como lo están viendo aquí. Y vamos a colocar un objeto. Si se dan cuenta, este objeto tiene diferentes grosores. Y por detrás del objeto vamos a colocar una película fotográfica. Decíamos que los rayos X tienen la capacidad de atravesar la materia y tienen la capacidad de impregnar una película fotográfica produciendo un registro que se va a hacer visible. ¿Ok? Si se dan cuenta, los rayos X aquí llegaron a la película sin que hubiera objeto. Entonces llegaron todos los rayos X. Aquí llegaron todos los rayos X. Aquí ya hay objeto, pero está delgadito. Llegaron menos rayos X. Y aquí donde el objeto está más grueso, llegaron menos rayos X. La película se impregnó menos aquí. Aquí está muy impregnada, aquí no está impregnada. Pero ¿realmente va a depender del grosor del objeto? La verdad es que no. Va a depender de un concepto básico en radiología que se llama densidad. En sus clases de física se dieron cuenta que la densidad es igual a la masa por unidad de volumen. La cantidad de materia que hay en la unidad de volumen. Los rayos X van a atravesar la materia dependiendo de su densidad. ¿Y qué implica la densidad? Pues que haya más materia
en la unidad de volumen. Y así, 1 centímetro de agua es más denso que 1 centímetro de aire. ¿Por qué? Porque en el aire las moléculas están muy dispersas. Si ustedes pesan ese centímetro cúbico de aire, pesa menos que el centímetro cúbico de agua. En el agua las moléculas están más juntas, más cercas. Y en los metales, pues las moléculas están terriblemente juntas y tienen muy alta densidad. De la densidad de esta. Y de aquí aparece, pues, el principio básico en la radiología. Quien aprende esto que está aquí ahorita, entendió toda la radiología. ¿Sí? Vamos a entrar a conocer densidades básicas en radiología. Y son 4. Bueno, algunos autores agregan una quinta, que es el metal. Pero finalmente, ustedes recuerdan, en la tabla periódica el calcio es un metal. Y así vamos a tener 4 densidades básicas. El aire, la grasa, el líquido y el calcio. Decíamos que los rayos X comparten propiedades con la luz. Viajan en todas direcciones y sentidos. Son producidas por una corriente eléctrica, pero tienen diferente longitud de onda. Para hablar de los efectos de los rayos X, vamos a utilizar la palabra lúcido. Cuando ustedes utilizan luz, pues hablan de un cuerpo que puede atravesar la luz, por ejemplo, el cristal. ¿Y cómo le dicen? Es translúcido. Si ustedes quieren atravesar una pared con un haz luminoso, no lo van a lograr. ¿Por qué? Porque esa pared es opaca a la luz. No permite el paso de la luz. Quizás el ejemplo aquí sea muy ilustrativo. Si una mujercita trae un vestido negro y con una lámpara potente quieren ver qué hay debajo del vestido, no van a poder. Porque el negro no permite el paso de la luz. Pero si trae una crinolina transparente, pues le iluminan y van a poder ver todo lo que hay debajo de la crinolina. ¿Sí? Porque la crinolina es transparente, es translúcida. Un vestido negro va a ser opaco. Como estamos en rayos X, vamos a utilizar radio lúcido y radio opaco. Radio lúcido quiere decir que es atravesado por los rayos X. Radio opaco implica que opone paso, se opone al paso de los rayos X. No permite el paso de los rayos X. Entonces, vamos a tener 2 elementos radiolúcidos, que es el aire y la grasa. Obviamente, el aire es menos denso que la grasa. Va a ser más radiolúcido. Y 2 elementos radiopacos, el líquido y el calcio. El líquido es menos denso que el calcio. ¿Sí? Entonces, el calcio va a ser altamente radiopaco. Y ahora, si nosotros pensamos en función del cuerpo humano, porque vamos a estar analizando anatomía, ¿sí? Yo sé que tienen cosas que hacer durante la clase. Si quieren salirse de la clase, no hay problema. Pero si van a estar en la clase, pongan atención a lo que están haciendo. Decíamos entonces que en función del cuerpo humano, ¿estas densidades existen? Sí, ¿verdad? ¿Sí? En el cuerpo humano hay aire, hay grasa, hay líquido y hay calcio. Y es la forma en que pues vamos a poder definir la anatomía en base precisamente a esas diferencias en densidad de los tejidos. En radiología nos vamos a dedicar entonces a valorar diferencias en densidad de los tejidos. Y todo esto
con la utilización que estamos haciendo de los rayos X y su capacidad de impregnar una película fotográfica. ¿Alguien de ustedes ha llevado algún curso de fotografía? Yo, pero de Oh. fotografía digital. De fotografía digital. Ok. ¿Nunca utilizaron película? No. De hecho, fue en línea, así que todo fue pues por medio de la computadora. Ok. Bueno, utilizar película fue muy interesante. Utilizar rollos en fotografía era otro rollo. ¿Sí? El principio sigue siendo el mismo. La luz va a impregnar la película fotográfica. En fotografía análoga, esto es la antigüita, pues, la fotografía análoga, se utilizaba película de rayos, película fotográfica. Y esa película fotográfica, pues, se exponía a las diferentes longitudes de onda a través de un lente y se impregnaba y era un rollo que tenía que protegerse de la luz. Ese rollo, pues, se llevaba a un laboratorio fotográfico para que ahí lo procesaran. Y el procesamiento implicaba ponerlo en contacto con sustancias químicas para hacer el revelado. Después había un fijado en la imagen y se tenía que lavar de las sustancias químicas ese rollo. Ese rollo posteriormente se positivizaba porque estaba en negativo. Se hacía positivo en papel fotográfico y se obtenía una fotografía como tal. Una cámara fotográfica, aún las de hoy que son digitales, tienen un lente a través del cual permiten el paso de la luz hoy día hacia el sensor digital. En la fotografía análoga era hacia una película fotográfica que había que proteger la luz visible. Los rayos X utilizaron inicialmente también una película fotográfica que se llama película radiográfica. Bien, en esa película radiográfica quedaban delimitadas estas diferentes densidades. Hoy día, como vamos a ver más adelante, utilizamos un sensor electrónico. Bien, vamos entonces, utilizando los rayos X, a formar imágenes anatómicas de un segmento del cuerpo humano que queramos explorar. Pero para formar imágenes, pues se requieren algunas reglas para que la imagen sea lo más confiable posible, lo más parecida al objeto que se está obteniendo, ¿sí? Decíamos que pues podemos utilizar la luz para asemejar algunas cosas de los rayos X, pero cuando utilizamos luz, lo que generamos es una sombra. En rayos X no utilizamos luz, entonces nunca vamos a poder decir que hay una sombra. Cuando utilizamos pintura, podemos producir una mancha. En rayos X nunca utilizamos pintura. No va a haber manchas. En rayos X va a haber estructuras radiolúcidas o estructuras radioopacas. Va a ser la forma en que ustedes se van a expresar. Van a borrar de su vocabulario lo que sean sombras, manchas, no le pueden llamar de otra forma que no sea radiolúcido o radiopaco a las estructuras que ustedes están viendo. Y aquí viene lo que les estaba insistiendo. Tienen que aprender a hablar en forma correcta. ¿Para qué? Para que se den a entender precisamente. Entonces, la terminología que vamos a utilizar es radiolúcido y radiopaco en base a las diferencias en densidad. Les decía, para formar una imagen lo más perfecta posible, se deben seguir algunas reglas. Si nosotros
aquí estamos poniendo el ejemplo de una mano, acercamos o alejamos la mano, vamos a modificar la sombra que se forme. Tenemos aquí un plano de registro que es una pared o una pantalla y enviamos un haz luminoso. En el caso de los rayos X vamos a tener un plano de registro que puede ser una película radiográfica o un sensor digital y vamos a obtener y vamos a tener un tubo. El objeto debe estar lo más pegado al plano de registro. Si ustedes lo alejan, van a incrementar el tamaño de la imagen que están formando. Aquí me viene a la mente todo el tiempo una película que vi con mis hijos cuando estaban pequeños, que seguramente ustedes vieron alguna vez, de un pequeño dinosaurio. ¿Cómo se llamaba el dinosaurio este? ¿Alguien que lo haya visto? ¿Pie pequeño? Piecitos, ¿verdad? Pie pequeño. Y ocurre un cataclismo. Este dinosaurio andaba con su mamá. Ocurre un cataclismo y pierde a su mamá, no la encuentra. Y de repente voltea hacia una montaña y ve la figura de un dinosaurio grandote. Y cree que es su mamá y corre a encontrarla. Y en la medida que se va acercando a la montaña, ¿qué va pasando? El dinosaurio, la imagen que él estaba viendo va disminuyendo de tamaño. Y lo que estaba viendo era su sombra, ¿verdad? Hasta llegar al sitio donde se está proyectando la sombra y resulta que pues es del mismo tamaño. ¿Sí? Vamos a poner un ejemplo ya en la vida diaria. Queremos medir el tamaño del corazón en una imagen radiográfica. Vamos a tomar una radiografía del tórax. ¿Qué es lo que tendremos que poner hacia el plano de registro? ¿La pared anterior del tórax o la pared posterior del tórax? Si queremos que el corazón obtener una imagen lo más confiable en cuanto a tamaño. ¿Sería la pared anterior? ¿Por qué la pared anterior? Porque el corazón está más cerca de la pared anterior, ¿verdad? Y lo que queremos es acercar el corazón al plano de registro. Si nosotros lo ponemos con la espalda pegada al plano de registro, pues vamos a alejar el corazón del plano de registro. ¿Queda entendido este punto? Yo espero que sí. Bueno, entonces, el objeto debe estar lo más cercano al plano de registro. Es importante el tamaño de la fuente luminosa para producir la sombra. Mientras más pequeña sea la fuente luminosa, más nítida va a ser la imagen que se forme. Y por otro lado, si alejamos la fuente luminosa, en este caso alejamos el tubo de rayos X, también se va a modificar la imagen que se forme. El tubo de rayos X debe estar a una distancia estándar. En la actualidad, la distancia estándar es 1 metro de distancia foco-placa. O sea, distancia foco-placa. O sea, del plano de registro hacia el punto focal del tubo de rayos X. 1 metro de distancia en radiografías convencionales. Tomamos unas radiografías que llamamos teleradiografías. Una teleradiografía está tomada a mayor distancia y en forma estándar es de 1.80 metros para una teleradiografía. Muy bien. Aquí tenemos ilustrado lo que estamos viendo. Tenemos un tubo de rayos X, tenemos un objeto y la imagen que se va a formar, que aquí está utilizada incorrectamente la palabra sombra, ¿verdad? ¿Sí? Ok, aquí vean que la imagen que se forma es de mayor tamaño que el objeto real. Acercamos el objeto al plano de registro y la imagen que se va a formar es del mismo tamaño. Por otro lado, el objeto debe estar completamente paralelo al plano de registro. ¿Qué pasa si no está paralelo? Vean que un objeto redondo nos da una imagen ovoidea. ¿Sí? El objeto debe estar paralelo al plano de registro. El objeto debe estar perpendicular a las de rayos X. Perpendicular a las de rayos X. ¿Por qué?
porque si no está perpendicular también va a deformar la imagen que se forme. Entonces, las reglas para la formación de imagen exacta es que el foco debe ser lo más pequeño posible, ya lo decíamos. La distancia entre el tubo y el objeto debe ser siempre la mayor posible. La distancia entre el objeto y la película debe ser la más corta posible. El haz de rayos X debe ser perpendicular a la película. El plano de interés debe ser paralelo al plano de la película. Esto es, el objeto debe ser paralelo al plano de la película. Y algo muy importante en rayos X como en fotografía, no debe existir movimiento. El movimiento va a alterar la geometría de la formación de las imágenes. Entonces son reglas que tenemos que tener en cuenta para la formación de una imagen exacta. Muy bien, el día de hoy hemos visto qué son los rayos X, dónde se forman los rayos X, cómo se forman los rayos X, cómo se utilizan los rayos X. Hemos visto las propiedades principales de los rayos X y las reglas para la formación de una imagen exacta. Hemos visto algunos de los componentes del equipo de rayos X. Quisiera escuchar preguntas o comentarios de ustedes ahora. Hay tiempo para eso. Doctor, yo tengo una duda. ¿Sí? En estas reglas no entiendo por qué es más favorable que haya mayor distancia entre el tubo y el objeto. O sea, ¿Por qué la distancia? ajá, ¿por qué tiene que ser la mayor posible? La distancia entre el tubo y el objeto. Ok. Si usted acerca mucho el haz luminoso al objeto, va a deformar la sombra que se produzca. ¿Sí? Si lo aleja, los contornos van a ser más nítidos. Eso mismo va a ocurrir en los rayos X. Nada más que en rayos X, sí quisiéramos que el tubo estuviera lo más lejos posible, pero pues va a haber lugares en los que tengan mucho espacio y otros lugares en los que no tengan casi espacio. Entonces se ha dejado estándar la distancia foco-placa para la toma de los rayos X. ¿Sí? Pero idealmente tendría que ser una distancia lo más largo posible. Pero estándar, distancia foco-placa de 1 metro y en teleradiografía, distancia foco-placa de 1.80 metros. ¿Ok? A esto se refiere entre el tubo y el objeto, ¿verdad? Bien. ¿Alguna otra pregunta? Pero, Sí. bueno, en algunas cirugías, por ejemplo, tipo de ortopedia, utilizan pues rayos X para guiarse de alguna forma durante el procedimiento y pues he notado que usan pues el chaleco de plomo, pero he visto que algunas personas que no tienen chaleco se ponen detrás de las personas que tienen chaleco de plomo para no irradiarse, pero esa es una práctica pues incorrecta porque como habíamos mencionado, toda la sala se irradia o es mejor que salgan de la sala o no pasa nada. Ok, vamos a hablar un poquito, 2, 3 cosas de protección radiológica después, pero sí, ya nos dimos cuenta que el plomo impide el paso de los rayos X, ¿verdad? Entonces, para protegernos como exploradores en la sala de rayos X, como personal ocupacionalmente expuesto, pues vamos a utilizar chalecos emplomados. Ese chaleco nos va a dar protección hacia áreas específicas, que son las de mayor metabolismo celular, mayor reproducción celular. Si yo me pongo el chaleco, estoy bloqueando el paso de los rayos X hacia mí. Si alguien se pone atrás de mí, es obvio que no le van a llegar los rayos X. Estamos hablando de la radiación directa, no de la radiación dispersa. ¿Sí? La que puede ser nociva es lo que directamente llega. Y el haz de rayos X está enfocado a un área específica. Aunque los rayos X viajan en todas direcciones y sentidos, por eso les puse las fotografías del tubo de rayos X de la ventana o puerto por donde están saliendo los rayos X y del colimador.
la radiación dispersa es poca. ¿Por qué? Porque lo estamos enfocando hacia un área específica. Es igual. Cuando utilizo un proyector, apaga la luz del cuarto. El proyector tiene un foco muy intenso. ¿Se ilumina el cuarto? Eric. Sí, o sea, cuando se prende el foco, sí se ilumina todo el cuarto. A ver, con el proyector se ilumina todo el cuarto. Ah, no, solo se ilumina la, pues... La el pantalla, RGB. ¿verdad? Ajá. Sí. Y atrás del proyector, ¿hay luz? No. Sí. El cuarto está oscuro. Eso mismo está ocurriendo con los rayos X. Sí. Que habrá una pequeña cantidad por ahí, sí, pero a donde está apuntado el haz de rayos X es donde va a haber mayor radiación. ¿Ok? ¿Le queda claro? Sí, muchas gracias. Ok. ¿Alguna otra pregunta? Sí, doctor. ¿Sí? ¿Alguien? Israel, ¿no se escucha? ¿Me escucha o no me escucha? No sé si se escucha. Se escucha muy bajito. Bueno, voy a hablar fuerte a ver si me escucha, doctor. Uy, mil disculpas, no le escuchamos nada. Ok. Bueno, creo que hay una forma de chat por ahí. Déjeme